Muy buenos días, bienvenidos esta mañana de jueves 11 de octubre. La Universidad de Guadalajara y el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades invita a la rueda de prensa para dar a conocer una evaluación del proceso electoral 2018. Esta mañana nos acompañan en el Presidium el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos, así como la doctora Mónica Montaño Reyes, directora del Observatorio de Procesos Electorales del CUCSH. También saludamos a quienes nos siguen por el canal de prensa de UDG de YouTube y por redes sociales. Vamos a dar inicio con esta rueda de prensa con la participación del doctor Armando Zacarías Castillo. Muy buenos días, muchas gracias. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, a través del Departamento de Estudios Políticos, durante este año y el segundo semestre del año pasado, decidieron establecer un mecanismo en el que los estudiantes, particularmente de la licenciatura de Estudios Políticos, así como la intervención de estudiantes del Departamento de Estudios de Comunicación Social, a través de la carrera de Comunicación Pública, se estableció un mecanismo para darle seguimiento al proceso electoral que estuvo en marcha a partir de 2017 en la zona preelectoral, la zona electoral y todo el proceso posterior que ha habido de las elecciones del 1 de julio. En ese sentido, la dinámica fue la de establecer un análisis, y la mejor fórmula para establecer el análisis fue el establecimiento de un observatorio de procesos electorales cuyo objetivo fue llevar en la práctica de conocimientos académicos de los estudiantes, particularmente de la carrera de Estudios Políticos y de Gobierno, llevar el seguimiento de todo el proceso tal y como ocurrió. A lo largo desde los meses de octubre al 1 de julio, este organismo que se fundó en el Departamento de Estudios Políticos, que fue el Observatorio de Procesos Electorales, tuvo como objetivo fundamental darle seguimiento y establecer ese mecanismo de observación a través de 5 ejes distintos que permitieron darle seguimiento a las diferentes facetas del proceso electoral. Los resultados se presentaron aquí puntualmente y en este momento el Observatorio de Procesos Electorales tiene una encomienda importante, que es la entrega de los resultados totales de esa observación al Instituto Estatal de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana de Jalisco. Y esa es la razón por la cual la jefa del Observatorio de Procesos Electorales, que es la académica del Departamento de Estudios Políticos, la doctora Mónica Montaño, quien fungió como coordinadora del Observatorio de Procesos Electorales, viene a dar cuenta de qué actividades se van a desarrollar en esta entrega de resultados al IEPC de Jalisco, respecto de los resultados que tuvimos en el proceso electoral, y esto es lo que nos motiva a estar en contacto con ustedes. Entonces, pasamos la voz a la doctora Mónica Montaño. A continuación, la exposición de la doctora Mónica Montaño. Bueno, buenos días, gracias por estar aquí, sobre todo gracias por toda la cobertura que nos dieron en los meses pasados con las ruedas de prensa donde el observatorio del CUCSH presentaba sus resultados. Creo que fue un ejercicio muy productivo, logramos tender puentes con otras instituciones, también con otros observatorios, y precisamente, como ya mencionó el doctor Armando, el próximo martes 16 de octubre vamos a tener un evento que será el cierre de este proceso de observación que fue desde el 2 de octubre de 2017 hasta, como ya comentó el profesor, pasando los resultados electorales. Y queremos terminar así con un evento donde tendremos 3 mesas desde las 9 de la mañana, que será la inauguración. La primera mesa van a estar las autoridades del IEPC y del INE local, hablándonos de cómo fue esta organización concurrente de las elecciones, tanto nacional como estatal. Entonces va a estar los titulares de estas dos instituciones. Después a las 10:30 tendremos una mesa
con ponentes que vienen de la UNAM y de la UAM, es decir, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y de la Universidad Autónoma Metropolitana, que son la doctora Marta Singer, que ha participado en observatorios de la UNAM a nivel nacional, y del doctor Víctor Alarcón Holguín, que es un especialista en estudios electorales a nivel nacional, también miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. También por parte de la Universidad de Guadalajara va a estar el doctor Francisco Aceves, dando un análisis de lo que fue el proceso y sus resultados. También la maestra Miriam Gutiérrez Mora, que es miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, nos dará un balance de quiénes fueron los ganadores y perdedores de esta elección y qué nos espera. Y finalmente a las 11:40 tendremos una mesa con los titulares de los varios observatorios que estuvieron trabajando, estuvieron generando datos también. Tendremos al doctor Ernesto Castellanos del Observatorio de Redes de Cutonalá, que nos dirá una evaluación general de que obtuvo su observatorio. Estará la doctora Sofía Palau del Observatorio de Medios Etius y Teso, que también nos vendrá a decir una evaluación a partir de su observatorio. La doctora Frida Rodelo, que coordinó el monitoreo de medios en comunicación social del CUCSH, también nos vendrá a hablar de los resultados más relevantes. Y finalmente, en esa mesa también estará la consejera Beatriz Rangel Juárez, que estuvo apoyando mucho a que los datos que tenía el IEPC estuvieran al alcance de los observatorios. Entonces, será un interesante debate tanto a nivel nacional como estatal sobre cuáles fueron los principales resultados de la elección, qué nos podemos esperar ahora. Ya se han tomado protesta algunos actores políticos electos, faltan otros, sobre todo los que causan más revuelo, ¿no? Los ejecutivos. Y entonces queremos que ese espacio pues sea para reflexionar todo lo que ha pasado. Entonces quisiéramos invitarlos para que pudieran estar con nosotros. Ahí se va a poder profundizar sobre algunos temas y también al parecer va a haber una red de observatorios electorales que se va a consolidar. Entonces esperamos contar con su presencia. Gracias por su exposición. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tengan. Hola, buen día. Elizabeth de Radio Fórmula. Para quien guste comentar, entiendo que estas mesas van a ser precisamente para dar todos estos resultados del trabajo que han hecho durante este último año, pero no sé si pudieran darnos un bosquejo general, sencillo, concreto, de lo que concluyen ustedes con estos trabajos, si lo vamos a ver también estas labores, este observatorio en procesos futuros y pues qué aprendizaje les deja. Bien, sí, este proceso electoral fue un proceso muy distinto de otras elecciones en otros tiempos y aunque en el año 2000 la transición que dio lugar al primer cambio en 70 años de partidos políticos federales y poco tiempo antes el cambio de gobierno en el estado de Jalisco, tuvieron esas modificaciones y transformaciones. La de este proceso electoral tuvo matices muy específicos que no se habían vivido antes. En primer lugar, ha cambiado el número de población que hay en el país y la forma de participación también de una manera muy distinta en el proceso electoral, así como en los procesos federales la intervención por primera vez de candidaturas independientes que no había tenido lugar en otros procesos electorales y que sí tuvieron una incidencia dentro del proceso mismo. Entonces, todos estos aspectos se fueron observando a través de diferentes líneas. Yo voy a hablar en este momento de algunos de los resultados que se observaron a través de la cobertura que se hizo dentro de la línea de comunicación política y análisis del discurso político dentro del proceso electoral. En el caso de la línea que estuve siguiendo yo, se hizo un análisis de
dos elementos de prensa escrita. Por una parte fue las primeras planas de los periódicos a lo largo de todo este proceso, y en segundo lugar, las columnas políticas. Fue una revisión de más de 600 columnas políticas a lo largo de toda de todo el proceso electoral, y un número bastante elevado de primeras planas. Un elemento que se observó, se hizo una revisión de periódicos nacionales o de la circulación nacional y de periódicos locales. ¿Cuál fue el acento que colocaron los periódicos nacionales? Evidentemente el acento estuvo puesto fundamentalmente en el proceso electoral federal. Superior la cobertura del proceso electoral federal que el propio proceso de la Ciudad de México. Entonces, de hecho, fue prácticamente inexistente en el rango de observación que se hizo de la cobertura que establecieron los periódicos. Fue inexistente el proceso electoral en esos dos elementos, columnas políticas y primeras planas, el proceso electoral de la Ciudad de México, y entonces estableció una supremacía fundamental del proceso electoral federal. Evidentemente que en los periódicos de México hubo no hubo una cobertura respecto de los procesos locales en diferentes estados. Menciones que se establecieron a lo largo de entre octubre y julio, menciones que se hicieron sobre el proceso electoral de Jalisco, fueron fundamentalmente las de Pedro Kumamoto en algunas columnas que, perdidas dentro de todo el mar de información, son significativas desde el punto de vista de que Pedro Kumamoto representaba precisamente una de las alternativas independientes y que tuvo o mereció la atención de los periódicos nacionales respecto del análisis de lo que estaba sucediendo y lo que representaba no desde la perspectiva del Estado de Jalisco, sino lo que representaba Kumamoto en la perspectiva federal. Ese es uno de los, digamos, de los elementos cualitativos que se desprenden del análisis. Por otra parte, en los periódicos locales, básicamente el proceso que consignaron las primeras portadas y las columnas fue mayoritariamente el proceso federal. En un rango bastante inferior, el proceso local estatal tuvo una presencia dentro de las páginas, perdón, dentro de las columnas y de las primeras planas. Esto es, en la cobertura noticiosa de los periódicos había evidentemente información sobre el proceso electoral local. Sin embargo, en primeras planas y en las columnas que profundizan sobre el análisis político, tuvo una presencia extraordinaria